Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a comenzar con este capítulo, el capítulo 9 del Apocalipsis. Es un capítulo que la verdad es difícil, ha sido difícil, pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la Virgen. Yo creo que vamos a entenderlo bastante bien. Es un capítulo difícil porque aquí el lenguaje apocalíptico está, vamos, pleno, ¿no? Es una lectura con mucho simbolismo. Pero antes de empezar con este capítulo, donde vamos a ver la quinta y la sexta trompeta, vamos a hacer un pequeño resumen de las cuatro primeras trompetas que vimos en el capítulo anterior. Vamos a recordarlo. La primera trompeta, recordar que nos recuerda a la séptima plaga de Egipto, es decir, al granizo. Y la diferencia con el Apocalipsis es que en este libro, en el libro del Apocalipsis, aparece granizo, sangre y truenos. Hay que tener en cuenta que los desastres que siguen al toque de las trompetas, más que ser provocados directamente por Dios, son las consecuencias de la acción insensata del hombre. La descripción de la tierra sin ninguna hierba verde, en la que un tercio de los bosques han sido quemados, en la que casi todas las fuentes se han convertido en venenosas y hasta el mismo mar se ha transformado en sangre y el cielo se ha oscurecido, solo nos puede sugerir la imagen de un mundo irremediablemente corrompido. Un mundo en el que la desfachatez del poder ha rechazado someterse a las mismas leyes de la creación. Es más, ha pretendido plegarlas a las lógicas del comercio, y por eso pues acaba destruyéndolo. La segunda trompeta hace referencia a la primera plaga, a la sangre del río Nilo, en el río Nilo. Por tanto, Jesucristo derramará por nosotros su sangre y constantemente en esa segunda trompeta se repite tercera parte de los ríos, tercera parte de las aguas. O sea, esta idea de la tercera parte no lo expone como una plenitud del mal, ni mucho menos, sino justo lo contrario. Lo que nos quiere transmitir es que el mal está limitado. En la tercera trompeta, la estrella que cae es Satanás. Se habla de beber ajenjo. El ajenjo es una planta, recordar, muy amarga y que corrompe las aguas. Moisés arroja un madero y el agua se dulcifica. Cristo en la cruz bebió ajenjo, bebió ese vinagre. En la cuarta trompeta es la novena plaga de Egipto. Es la plaga antes de la muerte de los primogénitos, en la que todo se vuelve oscuro, ¿no? La luz de los astros se oscurece. Por tanto, en resumen de estas cuatro trompetas, tanto la tierra como el mar, las aguas dulces y los astros han sido heridos sucesivamente en un tercio. Todo ello nos muestra que la descripción que hace San Juan es una cosa convencional y artificial.
con un objetivo claro que es significar los castigos que habían de venir sobre el mundo. Del mundo material solamente nos queda el aire, que será herido cuando suene la séptima trompeta, y el abismo o el Hades, que lo vamos a ver ahora con la quinta trompeta. Entonces, nos metemos ya en el capítulo 9. Vamos a meternos ya en el capítulo 9. En el mismo vamos a describir el sonido de la quinta y de la sexta trompeta y nos vamos a encontrar con visiones de langostas demoníacas, destrucción y juicio. Pero tenemos que tener muy claro que estas visiones debemos interpretarlas de forma espiritual y simbólica, no como una descripción puramente literal de monstruos o de armas futuras. Aquí hay muchísima simbología, es el lenguaje puro apocalíptico. El capítulo 9 comienza de la siguiente manera, y leo literalmente. Tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió de él una humareda como la de un horno enorme, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Hay algunos autores que interpretan que esta estrella que cae es el mismo Cristo, que va a bajar al pozo del abismo a salvar a los hombres. Pero hay otras interpretaciones que parten de la base de que una estrella caída es un ángel caído o una fuerza demoníaca ligada a Satanás. Entonces, si seguimos este hilo de esta interpretación, tenemos que, según dice literalmente el Apocalipsis, dice literal, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Esta caída es la separación entre Dios y la corrupción espiritual. Esto es una cuestión muy importante que si uno estudia el Génesis, en el Génesis aparece muy claro, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre desde el pecado de Adán y Eva hasta la encarnación, muerte y resurrección de Cristo? ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? Desde el pecado original hasta la resurrección de Cristo. Pues que todos los hombres que mueren no pueden alcanzar la vida eterna. La ruptura de Dios con Dios, el romper nuestra relación criatura-creador con Dios, ha supuesto perder todos los dones que Dios nos daba. Los dones sobrenaturales, los dones preternaturales, que nos hacían que no conociéramos la corrupción de la carne y que además nuestro cuerpo pudiera ser transformado en un cuerpo glorioso y poder llegar a la vida eterna. Cuando hablo de los dones preternaturales que habrían tenido Adán y Eva antes del pecado original, me estoy refiriendo a los principales, sería la inmortalidad, no estaban destinados a morir, la impasibilidad, ausencia de sufrimiento físico y enfermedades, la integridad, dominio perfecto de la razón sobre las pasiones y la ciencia infusa, conocimiento superior concedido directamente. Que estos dones, los preternaturales, son distintos de los dones naturales, inteligencia, fuerza y memoria, y los dones sobrenaturales como la gracia divina o la visión beatífica, ¿no? Bien, el hombre entonces renuncia a todo esto en el pecado original y su cuerpo va a conocer la corrupción. Pero su alma, que es un principio espiritual, no se corrompe. El espíritu no se corrompe, no puede conocerlo. Entonces, ¿a dónde va el alma si no puede entrar en el cielo? Pues va al Seol, al Hades. Es decir, recordar que lo vimos en el capítulo 6, cuando hablábamos del cuarto jinete. Dice literalmente el Apocalipsis,
Su jinete se llamaba Muerte y el Hades le seguía. O sea, todos los hombres que mueren en este periodo de la historia, desde el pecado original hasta la resurrección de Cristo, todo ese periodo, van al Hades. ¿Y quién tiene las llaves del Hades? Pues las llaves del pozo del abismo, ¿quién lo abre? Satanás. O sea, es el que inaugura esto. Al tentar a nuestros padres, consigue que los hombres no alcancen el destino para el que habían sido creados, que era la vida eterna. Así que abre la llave del pozo del abismo, abre la llave del Hades, la estrella, o sea, el ángel que recibió la llave, abrió el pozo del abismo para soltar la quinta calamidad. El poder y la providencia de Dios se extiende a toda la creación y también controla los abismos y los poderes del mal. Recordar que San Juan tiene un especial cuidado en el Apocalipsis de darle un realce a la absoluta omnipotencia de Dios y de Jesucristo sobre todas las cosas. Dios le entrega las llaves del abismo, es decir, le da el poder de descargar las fuerzas demoníacas sobre la tierra. Pero, ¿qué simboliza el pozo del abismo? El pozo del abismo simboliza el dominio de los demonios, la oscuridad espiritual y la propagación del error. O sea, la imagen del abismo como símbolo del infierno es relativamente común. Y todos los hombres, tanto justos como injustos, santos o pecadores, van a permanecer en el Seol, esperando la salvación de Dios. Porque el hombre no está hecho para la muerte. Porque la muerte no es lo último en esta vida. Cristo nos va a salvar de esto. El abismo es considerado como el lugar donde Satanás y los ángeles caídos son temporalmente encadenados y castigados. El ejército de langostas que sube del abismo, del océano primitivo, que aquí es considerada de los demonios, la tierra está comunicada con este abismo por medio de un pozo muy profundo que de ordinario está cerrado y cuya llave la tiene el mismo Dios con el fin de limitar la acción diabólica sobre el mundo. San Juan dice en el Apocalipsis: ve una estrella caída del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Cristo mismo fue quien dio la llave. Y eso lo vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 1, el 1:18. Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Si estudiáramos o analizáramos los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica desde el 391 al 395, que habla sobre la caída de los ángeles, pues se dice: una estrella caída del cielo es un ángel caído. El pozo del abismo es el Seol, el Hades, y aparece también en varios momentos de la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 71, 20, dice: tú que me has hecho pasar por tantos aprietos y desgracias, me devolverás de nuevo la vida y de las cimas de la tierra me sacarás otra vez. O sea, la muerte para todos los hombres del Antiguo Testamento era el final de la vida. Daba igual cómo hubieras vivido, buenamente o malamente, daba igual. Los hombres no podían alcanzar su destino. Por eso es Cristo quien nos revela la vida eterna. Por eso, si a uno le pregunta a un judío, pues, ¿qué hay detrás o qué hay después de la muerte?, él te dirá que no te lo sabe decir porque no le ha sido revelado. El Señor es el que nos revela el sentido de la vida eterna. El Señor, después de la reencarnación, la encarnación y en la resurrección, nos dice que existe después de la muerte vida eterna, pero es Cristo quien nos lo revela. Es Cristo el que vamos a ver en los capítulos siguientes, el que bajará a la profundidad de la muerte, el que bajará a la profundidad del abismo para arrebatarle las llaves a Satanás.
porque los muertos, para que los muertos, perdón, oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Eso se dice en San Juan 5:25, que literalmente dice, en verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ello, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. San Juan 5:25. En el credo, si recordáis todos, también decimos descendió a los infiernos. Pero ojo, no es lo mismo decir los infiernos que el infierno, porque los infiernos son el Seol y el Hades, pero el infierno es el lugar, será el lugar que vayan aquellos que niegan a Dios viéndolo. Satanás, ángel caído, negó a Dios, renunció de él viéndolo. Eso es el infierno. Así que Cristo desciende, será Él el que arrebate la llave y el que pueda salvar a todos los hombres que allí permanezcan. Por lo tanto, esta trompeta, esta quinta trompeta, lo que me está mostrando es el poder de la muerte sobre la vida de los hombres. Y leo textualmente el Apocalipsis, dice, de la humareda salieron langostas que cubrieron la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder para atormentarlos durante 5 meses, no para matarlos. El dolor que producen es como el de la picadura del escorpión. En aquellos días buscará la gente la muerte y no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Su rey es el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, pero atención, quedan detrás, bien de que detrás vienen todavía 2. Es decir, en este texto, San Juan nos ofrece esta quinta trompeta, una descripción de una terrible invasión de demonios salidos del abismo bajo la forma de langostas infernales. Y esto atormentan a los hombres que no están marcados con el sello de Dios, pero no los mata. Como aclaración, en Palestina es conocida las plagas de langosta que proceden de las orillas orientales, de la orilla oriental del Mar Muerto, y a veces invaden las tierras de la parte occidental dejándolas desoladas. Estos insectos son tan voraces que no dejan nada verde. A veces son tan numerosos que forman nubes de varios kilómetros que llegan a oscurecer el sol y cuando vuelan en grandes bandadas pues producen con sus alas un ruido muy intenso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, por lo tanto, ese espectáculo de una multitud de langostas en vuelo era entonces mucho más frecuente que hoy en día, ¿no? Y constituía también uno de los grandes espantos del mundo meridional por su potencial destrucción. Entonces, esta invasión de langostas representa la propagación de una inmoralidad generalizada, que es mucho más que una simple tentación, y se presenta como una maniobra muy bien orquestada y bien organizada. Pero, ¿qué ocurre cuando se abre el pozo del abismo? Pues que el humo, dice, el humo oscurece al sol. ¿Y qué significa esto? Pues que significa que hay una confusión doctrinal, que hay una ceguera espiritual y un alejamiento de la verdad divina. Es decir, cada vez resulta más difícil discernir el bien del mal, apreciar la luz del sol a través del humo y así se pierde la esperanza. Y hasta puede surgir en nosotros la duda de que efectivamente exista un sol. Entonces, esta pérdida de la visión abandona al hombre en poder de las fuerzas infernales,
ya que la esperanza de la existencia de un sol es la mayor de nuestras armas contra el maligno. Satanás actúa con el humo, juega la confusión. Es como en las guerras cuando se utilizan las granadas de humo, que utilizan los soldados, que lo que hacen es desorientar, confundir. Pues esto es exactamente igual. Es decir, en realidad, estos seres, más bien que langostas, son monstruos apocalípticos compuestos de varios elementos que el hecho de que sean generados por el humo nos muestran que son fuerzas diabólicas e hijas del engaño. Se nos presentan por ello como la imagen de la tentación. Pero, ¿qué significan las langostas? No son insectos normales. Representan demonios, herejías, los tiranos, los poderes malignos que atormentan espiritualmente a las personas. Dice el Apocalipsis, las langostas parecían caballos preparados para la guerra. Llevaban sobre sus cabezas una especie de coronas que parecían de oro. Sus rostros tenían apariencia humana. Su cabellera era como de mujer y sus dientes como de león. Llevaban corazas que parecían de hierro y el ruido de sus alas recordaba al estrépito de carros tirados por muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como las de los escorpiones, con aguijones. Fijaros, vamos a tener en cuenta, vamos a ver varios aspectos, 4 aspectos de esta descripción del texto. El primer aspecto, mira, lo primero, esta descripción de la terrible langosta, está claro que se está inspirando, seguro, indudablemente, en pasajes bíblicos y posiblemente también en tradiciones y en representaciones extrabíblicas, ¿no? Pero, ¿en qué se inspira San Juan? San Juan primero se apoya en las plagas de langosta de Egipto, en el Éxodo. Se habla también en el Éxodo se habla de una plaga de langostas que Dios mandó sobre Egipto. Y leo brevemente porque el texto es largo, pero si nos vamos al Éxodo 10, 12, 20, dice, y resumo, Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el país de Egipto para que venga la langosta, que invada el país de Egipto y devore todas las hierbas del país y cuanto quedó del granizo. Y más adelante dice, la langosta invadió todo el país de Egipto y cubrió todo su territorio. Era una nube de langostas como no la había habido hasta entonces ni la habría después. Cubrió toda la superficie del país hasta el punto de oscurecer la tierra. Devoró toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. No queda nada verde ni en los árboles, ni en los campos, ni en todo el país de Egipto. Bueno, y continúa. Pues bien, ahí primero se inspiró en eso. Por otro lado, también especialmente en el profeta Joel, quien nos dejó una descripción maravillosa de la invasión de las langostas. Si vemos el libro de Joel, el 1.2, la plaga de langostas, que también es un texto muy largo, pero voy a explicar, voy a resumir el mensaje que quiere transmitir. Aquí Joel también describe una invasión de langostas como una catástrofe total, habla de una plaga real que destruye la tierra y al mismo tiempo un símbolo del juicio de Dios sobre el pueblo, y la descripción que hace Joel, que ya está en Joel 1.2, pero que insisto que es muy larga, la podríamos resumir así. Destrucción absoluta, es decir, la langosta devora todo a su paso, viñas, trigo, árboles, pastos, dejando la tierra desolada y sin alimento. Un ejército imparable. Joel las compara con un ejército organizado y poderoso que avanza disciplinadamente, invade ciudades y nadie puede detener. Los judíos interpretaban históricamente, según San Jerónimo, los 4 grupos de langostas decían que representaban 4 invasiones sucesivas de los asirios, los persas, los griegos y los romanos. Terror y oscuridad.
O sea, su llegada produce un miedo colectivo, el cielo parece oscurecerse y la naturaleza misma se estremece. Hay una llamada al arrepentimiento, porque la plaga no es solo un desastre natural, sino una advertencia espiritual que invita al pueblo a volver a Dios con ayuno, con llanto y oración. Y el día del Señor, las langostas anticipan un juicio mayor y mucho más profundo, presentado como el gran día de Yahvé. En resumen, Joel retrata a la langosta no simplemente como insectos, sino con una fuerza devastadora que simboliza juicio, caos y la urgencia de una conversión espiritual. En Jeremías 51:27, también la langosta eh, evoca probablemente a los partos, ¿no? Ya recordáis que los partos eran aquellos que eran enemigos acérrimos del Imperio Romano y tuvieron muchas guerras entre ellos y luego se impusieron. Bueno, pues aquí se habla en Jeremías 51:27. Acaba, dice, alzad una enseña en la tierra, tocad arrebato por las naciones, consagrad naciones contra ellas y acaba diciendo que ataque la caballería cual langosta. O sea, está claro que la descripción del Apocalipsis indudablemente se inspira en la octava plaga de Egipto, que eran las langostas. Pero también se inspira en los elementos que el profeta Ezequiel manifiesta en su texto con animales mitológicos e incluso, lógicamente, él mismo, en lo que San Juan podría conocer de la literatura y del arte griego oriental, ¿no? En definitiva, San Juan lo que logra es combinar con una gran habilidad todos estos diversos antecedentes literarios para darnos la imagen de un animal verdaderamente dañino. Hay otro aspecto, el segundo aspecto, que es que los diversos elementos constitutivos de estas langostas infernales sirven para poder simbolizar el gran poder que tenían para hacer daño. Por ejemplo, se hablaba de, como hemos visto el texto, poseían la rapidez del caballo. Bueno, pues el ejército de langostas infernales avanzaban de una manera arrolladora e implacable, pues eran semejantes a caballos pertrechados para la guerra, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de violencia y de agresión. Se menciona el tema de las coronas. Las coronas es la apariencia de autoridad. Se habla de la sagacidad del hombre. Aquí estamos hablando de la inteligencia y el engaño. El atractivo de la mujer, la seducción. La fuerza del león. Dice, con sus dientes de león deshacían todo cuanto encontraban a su paso. Pues es la crueldad. La voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. Con el veneno de sus colas paralizaban a todos los vivientes. Aquí estamos hablando del daño espiritual oculto. Difícilmente San Juan podría imaginar otro ser mucho más dañino y aterrador que el que aquí nos está presentando, ¿no? Hay otro tercer aspecto, que es que a estos animales tan maléficos se les prohíbe dañar los cultivos del hombre, como la hierba de la tierra, la verdura, los árboles. Tan solo se les permite atormentar a los hombres que no están marcados con el sello de Dios sobre sus frentes. Por eso cuando se dice toda hierba verde quedó abrasada, lo que pretende San Juan con esto es poner de relieve que solo los hombres no sellados serán los que sufrirán el castigo divino. Las monstruosas langostas, por su parte, estaban eficazmente defendidas con corazas de acero que las hacían invulnerables. Sin embargo, este ejército aguerrido recibe la orden de no dañar a los vegetales, como ya hemos visto. Y hay un cuarto aspecto, que es que, como pone el texto, no matan, sino atormentan. Es decir, se ordenan a las langostas no matar a los hombres, sino atormentarlos durante 5 meses. Y el tormento que se les infligía era como el de una picadura de un escorpión, que si bien es muy dolorosa,
raramente es mortal. Entonces, es decir, muchos pecados destruyen primero el alma antes que el cuerpo. Y solo podrán causar daño a los hombres por 5 meses. Y resulta que 5 meses es precisamente la duración media de una langosta. Y aquí 5 meses también es un periodo inferior a medio año, con lo cual lo que se quiere indicar es un espacio de tiempo relativamente corto. Solo aquí el tormento con el que flagelan es el disgusto de sí mismo y de su vida provocado por la costumbre de vivir en connivencia con el mal. O sea, el tormento lo que simboliza es la angustia moral y espiritual. ¿Mm? La experiencia de pecado lleva aparejada 3 fases. La primera es el engaño y la seducción. La segunda es el acto mismo de pecar, que en general ofrece un momentáneo placer. Y la tercera son sus consecuencias, que siempre resultan dolorosas, tanto en el caso en que uno se abre al arrepentimiento como en el caso en el que se experimente la horrible vaciedad del mal, ¿no? O sea, esta estrella caída, este ángel caído, irrumpe de tal manera en la vida y en la creación que la creación que ha sido creada buena, pero que está desestructurada por completo y que vive sometida a las fuerzas del mal, a todo este desequilibrio, ante la presencia de Dios, ante la llegada del día inminente del Señor, la maldad se manifiesta, las fuerzas del mal. Y lo vemos en la montaña del Sinaí. Si leemos el Éxodo 19-18, dice literalmente: la montaña del Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre ella en medio del fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. O sea, el mal tiembla con violencia ante la presencia de Dios. Es lo que se empieza a sentir dentro de todo este tiempo. En la octava plaga de Egipto dice: extiende tu mano, en el Éxodo 10:12 dice: extiende tu mano sobre el país de Egipto para que venga la langosta que invada el país de Egipto, devore todas las hierbas y cuanto quedó del granizo. Es decir, y esta langosta también se nos dice que tiene el mismo poder que los escorpiones, y esto lo vemos también en Lucas 10. Lucas 10:19 dice: mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Es decir, que el poder del mal, que lo sufrimos dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Esa herida del mal, el engaño del mal ante lo cual los hombres caen en depresión, en angustia, hasta el punto que buscan morir. Y ojo a esto, porque el tormento del mal en nuestra vida, el sinsentido que crea el mal en nuestra vida, el sinsentido que crea vivir sin Dios y buscar un sentido por otras partes, nos vacía de tal manera el corazón y nos apena de tal manera que dice el libro del Apocalipsis: en aquellos días buscará la gente la muerte y no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, hasta este punto es dañino el mal y la desesperación de vivir sin Dios, sometido a las fuerzas del mundo, totalmente esclavizadas. El tormento causado por las picaduras de estas langostas escorpiones es tan doloroso que las víctimas desearán y buscarán la muerte, pero no la hallarán, porque la muerte huirá de ellos. San Juan nos presenta la muerte personificada que huye de los hombres heridos por los escorpiones para hacerlos sufrir más y así obligarlos a entrar dentro de sí, a reconocer sus pecados
y a convertirse, que ese es el objetivo. Pero el sufrimiento busca llevar al arrepentimiento, aunque hay muchos que no cambian, que no se arrepienten. ¿Mm? Los malos espíritus atacarán a estos hombres con turbaciones de espíritu y remordimiento de conciencias tan fuertes que les harían desear la muerte y llamar a gritos, aunque en vano. Y tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, el rey de esas langostas infernales. Dice el Apocalipsis, su rey es el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Bueno, pues su poder es limitado. El mal no tiene poder para matar, para aniquilar. El poder es limitado. 5 meses. Un periodo donde los hombres van a conocer la muerte, van a conocer el Seol, van a conocer ese lugar de espera durante un periodo limitado. Pero hay esperanza, porque se prometió una salvación. Hay una salvación en el horizonte. ¿Mm? Allí ahora sobre ellos reina el rey, el ángel del abismo, como rey, ¿no? El ángel del abismo. En el mundo de hoy, en muchos sectores del mundo de hoy reina el ángel del abismo. Lo estamos viendo en gobiernos, lo estamos viendo en muchísimos sitios, ¿no? Los poderes demoníacos, ¿no? Que tratan de apartar al hombre de lo que realmente es, ¿no? Intentando llevar todo a la destrucción total de la verdad. Muchas veces metiendo mucha ideología en las tomas de decisiones, que al final pues acaban todo bastante mal, ¿no? Bueno, pues el ángel del abismo en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El término hebreo Abadón significa destrucción, perdición, y suele ser empleado en la Biblia como paralelo del Seol, lo cual quiere decir que es sinónimo de Seol o de región de los muertos. Es, por lo tanto, una personificación de los poderes de la muerte, ¿no? Como el Hades. Y San Juan traduce Abadón en griego por Apolión, que ambos dos significan también destructor, el que va contra la propia creación. Hay expertos que dicen que quizá a lo mejor tiene cierta relación Apolión con Apolo, que con sus arcos y sus flechas pues causaba estragos como las langostas, ¿no? Con el aguijón venenoso semejante a los de los escorpiones. Pero en oposición a ellos, a Abadón o a Apolión, que es lo mismo, en oposición nos suena en paralelo el cartel de la crucifixión que llevaba el nombre de otro rey, el rey de los judíos, que fue escrito, según vemos en el Evangelio de San Juan 19:20, que dice literalmente, esta inscripción que está escrita en hebreo, latín y griego, las leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. O sea que nos encontramos frente a ellos, al rey de los judíos, escrito en latín, griego y hebreo. En esto la lucha es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Dos reyes reinan el mundo, pero ha vencido el rey de los judíos, el Cordero de Dios. Esto nunca lo olvidemos. Aquí triunfa el Cordero de Dios. Bien, estas langostas al final son el híbrido por excelencia, son la impureza. Introducen dentro de la humanidad todo tipo de impurezas, tal como son descritas, ¿no? Nos lo muestra. O sea, no pueden atacar a los marcados con el sello y no pueden atacar a los puros, los que conocen realmente la pureza de la vida, los que viven en pureza. Los que viven de esta manera no pueden ser atacados por este tipo de males. Dice literalmente el Apocalipsis, las langostas parecían caballos preparados para la guerra. Llevaban sobre sus cabezas una especie de coronas que parecían de oro. Sus rostros tenían apariencia humana. Su rostro humano, porque mira y destruye, tiene una mirada sanguinaria de destrucción, desea y mata, ¿no? Y no es un instinto, es un deseo, ¿no? Es una racionalidad totalmente opuesta. Y sigue diciendo el Apocalipsis, su cabellera, literalmente Leo dice, su cabellera era como de mujer y sus dientes como de león. Llevaban corazas que parecían de hierro
y el ruido de sus alas recordaba el estrépito de carros tirados por muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como las de los escorpiones con aguijones. O sea, su cabellera femenina que seduce es un poder muy seductor. Tiene dientes de león y cola de escorpión. Es pues esto el híbrido del mal por excelencia, ¿no? ¿Y qué se nos dice? Que el ángel bueno de Oriente les había retenido hasta sellar bien a los elegidos. Lo vimos en el capítulo 7, los versículos del 1 al 8, cuando el ángel bueno que venía de Oriente para y dice, espera que selle a los 144.000. Ahora ya ha terminado el tiempo de esa tregua y va a desatar todos los males. Empieza la gran guerra. Y San Juan nos va a llevar de esta forma al fin, anticipadamente. Habrá luego otro final en la segunda parusía, pero antes de la encarnación, San Juan ya nos va a llevar a este fin, ¿no? Lo vimos también en el capítulo 6, los versículos 12 y 6 del Apocalipsis. Bien, esto es todo lo relacionado con la quinta trompeta. Y vamos allá, y estoy terminando, vamos a pasar a la sexta trompeta. Y leo literalmente lo que dice el Apocalipsis. Tocó el sexto ángel, oí entonces una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Dijo la voz al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, día, mes y año, fueron soltados para matar a la tercera parte de los humanos. Su tropa de caballería estaba formada por 200 millones de soldados. Pude oír su número. En la visión contemplé los caballos y a los que los montaban. Llevaban corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos parecían de león y de sus bocas salía fuego acompañado de humo y azufre. Bien, vamos a intentar entender esto. Los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, el Éufrates, están atados junto al río Éufrates, o sea, están fuera de la tierra prometida. Y luego a la región, en la región al este del Éufrates estaba ocupada por los partos, cuya caballería interviene en esta sexta plaga, ¿no? Entonces son poderes malignos retenidos por Dios hasta el tiempo permitido. No son ángeles de Dios, son las fuerzas del mal que estaban atadas y estaban detenidas y que ahora van a tomar lugar para llevar a cabo esta acción. El hecho de que estén atados muestra que el mal no actúa libremente. Dios sigue teniendo el control. Dice, leo literalmente el Apocalipsis, estas 3 plagas exterminaron a la tercera parte de los humanos por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. El poder de los caballos reside en su boca y en sus colas, pues estas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero las demás personas, las no exterminadas por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No abandonaron sus asesinatos, ni sus hechicerías, ni sus fornicaciones, ni sus rapiñas. Bien, no hay que traducirlo literalmente. Esta última trompeta ya son todas las fuerzas del mal. O sea, los jinetes simbolizan las guerras, las calamidades, la violencia colectiva, el exilio que va a sufrir el pueblo de Israel. Este mal exacerbado, esta violencia del hombre que solo busca la sangre y el matar, ¿no? El poder del mal en el corazón del hombre que mueve el mundo y lo hace padecer. Unos sufrimientos sin fin, ¿no? Todos somos conscientes y hemos vivido guerras mundiales, somos conscientes de la capacidad de destrucción del hombre cuando está sometido a las fuerzas del mal, de las barbaries tan horribles que es capaz de cometer el hombre cuando está sometido a las fuerzas del mal, ¿no? Y a pesar de sufrir, de morir los hombres, el resto tampoco se arrepintió de las obras de sus manos, no comprendió el sentido.
Ya hemos comentado que el sufrimiento busca llevar al arrepentimiento, aunque muchos no cambian. Al igual que las plagas de Egipto, se va dando una progresión de los males acontecidos. Cada una de estas trompetas, ¿no?, ha ido teniendo granizos, trueno, hasta un tercio de las muertes entre los hombres. Pero ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que se persigue con todo esto? El fin es que Dios permite que el mal irrumpa en el mundo y que los hombres lo sufran, con la intención de que el hombre se convierta, con la intención de que el hombre se convierta. Y entonces, a mayor mal, a mayor sufrimiento, está mostrando como una necesidad de mayor conversión. En el libro de la sabiduría, en el 12, 9, 10, dice, y leo literalmente, aunque podías haber sometido los impíos a los justos en batalla campal, o haberlos aniquilado de una vez con feroces fieras, o con una orden fulminante, castigándolos poco a poco, le distes ocasión de arrepentirse, a sabienda de que eran de mala ralea, de malicia innata y de que su mentalidad no cambiaría nunca. O sea, Dios permite que el mal irrumpa en el mundo para que el hombre mire al cielo. Y voy acabando ya. Dice también el libro de la sabiduría, afilará la espada de su cólera implacable y el universo luchará a su lado contra los insensatos. En Sabiduría 5:20. Es decir, las fuerzas de la creación también se ponen en este combate. Y podemos ver en el Salmo 81, el Salmo 81, 13, dice, los abandoné a su corazón obstinado para que caminaran según sus caprichos. Dios no puede forzar la conversión del hombre. Dios no puede hacer que el hombre se convierta, sino que en algún momento tendrá el hombre su destino en sus manos. La idolatría sigue siendo más fuerte en su vida. Los males sufridos no le han elevado la cabeza al cielo. No han renunciado ni han buscado el perdón. El mal y el pecado se expanden en el mundo. Los hombres se odian entre sí, se quitan la vida unos a otros, se engañan, roban. Las consecuencias de todo esto la experimentan un tercio de la humanidad. Los que no sufren estos males siguen sin reconocer a Dios, van buscando ídolos a los que adorar y no se arrepienten de las obras de sus manos. Y para finalizar, para mí lo más, bueno, para mí y para muchos, por supuesto, analizando todo, lo más importante del capítulo no son los monstruos ni los números, sino que incluso después de los castigos y advertencias, muchos seres humanos no se arrepienten. Andrés de Cesarea, y termino con esto, que fue un arzobispo y escritor cristiano bizantino de los siglos, siglos VI y VII, y que vivió en Cesarea de Capadocia, fueron muy famosos los comentarios que él hacía sobre el Apocalipsis. Y quiero acabar esta charla con un resumen que él hace sobre este capítulo 9. Y él subraya que el verdadero problema es la dureza del corazón, la idolatría, los homicidios, la hechicería, la inmoralidad. Y siguiendo con el razonamiento de Andrés de Cesarea, dice, ¿cuáles serían las ideas generales en este capítulo 9? Pues la acción destructiva del mal en la historia, el engaño espiritual, las consecuencias del pecado y la resistencia humana al arrepentimiento. No lo lee solo como una profecía futurista, sino como una realidad espiritual presente en muchas épocas de la historia. Yo, la verdad, y con esto he terminado, cada vez que analizo y estudio el Apocalipsis, está claro que este libro es verdad que fue escrito allá en el 90 después de Cristo, pero yo creo que, insisto y sigo, y cada vez estoy más convencido que se podía haber escrito en el 2026 perfectamente y está acertando perfectamente en todo lo que está diciendo, ¿no? Y con esto yo doy por terminada la clase.